En el marco del 57 aniversario del Acuerdo de Ginebra, celebrado en 1966, por el diferendo por el territorio Esequibo entre Venezuela y la Guyana, saludo del Hermandad Patriótica a los participantes en este conversatorio sobre el Esequibo es nuestro. Como bien sabemos, desde que se inició la invasión europea a partir de 1492, todos los pueblos indígenas actualmente vigentes en nuestra Abya Yala o nuestro continente americano han permanecido siempre en sus hábitats y tierras que han venido ocupando milenariamente. En este sentido, los pueblos indígenas Cariña, Pemón, Acahuayo, Arahuaco, Guayguay, Patamona, Macushi y otros hermanos que han permanecido siempre de aquellos nefastos fechas de la invasión y colonización, han estado presentes, solamente divididos por la nueva escenario de la creación de los Estados-naciones. Como bien sabemos, los primeros ocupantes, que fueron los españoles, luego los holandeses y posteriormente los ingleses, con quienes entre ellos hicieron sus negociaciones, su repartición, sus ventas o compraventa de esos territorios que invadieron. En este particular, cuando se comenzó lo que es la guerra de independencia por nuestra patria, en aquellos tiempos de a partir de 1811 o antes, ya lo que es el territorio venezolano, conformado por la antigua Capitanía General de 1777, y luego de la independencia, que el Libertador, con la creación de la Gran Colombia, en el Congreso de Angostura de 1819, fijó cuáles eran los límites del territorio venezolano, en el cual se incluía el Esequibo, y que fue reconocido igualmente por las distintas potencias imperantes en aquel momento, incluyendo tanto a la corona española como los británicos. Pero es el caso que por un nefasto laudo arbitral de 1899, en la cual hubo una nueva delimitación de ese territorio, y la cual los ingleses han pretendido siempre de quedarse con el Esequibo como parte del territorio guyanés. En ese laudo arbitral, como todos tenemos conocimiento, fue un fraude e inconstitucional, por cuanto ahí los negociadores fueron tanto los ingleses como los estadounidenses y un juez ruso que se parcializó con ellos. Y de allí también, ya sopesando la situación poco más frío y más patriótico de parte de la Cancillería venezolana de aquellos tiempos, cuando el juez ruso que intervino confesó que hubo fraude en ese laudo arbitral, razón por la cual la diplomacia venezolana propuso en la Asamblea de las Naciones Unidas en Ginebra en 1966 que hay el acuerdo, la cual se fijó el acuerdo de que el territorio Esequibo pertenecía a Venezuela. De allí que los corona británica, muy habilosamente con su diplomacia siempre de mentira, le da la independencia a la Guyana, pero siempre manteniendo la reclamación de que el Esequibo ya no pertenece a Inglaterra, sino a la Guyana, la nueva nación que había nacido para ese momento en 1966 o antes. Estamos con este diferendo. Mientras tenemos esas discusiones de aquellos tiempos entre la diplomacia británica, la diplomacia guyanesa y la diplomacia venezolana, en los tiempos de la Cuarta República, que se mantuvo bastante discreta y muy entreguista, no reclamó tan fuerte el derecho que tenemos los venezolanos sobre el territorio Esequibo, hasta que llegó el comandante Hugo Chávez para asumir con bastante altura tanto la diplomacia, tanto también con la fuerza política y su gran visión geopolítica de nuevamente colocar en la mesa de negociación lo que debe ser, pues,
el diferendo del Esequibo y que el acuerdo y el abordaje deben ser entre bilateral, es decir, entre el Estado venezolano y el Estado guyanés. Pero como todos sabemos, poderosos intereses siempre han privado, en este particular, sobre lo que es el lugar estratégico que se representa tanto el macizo guayanés como las distintas regiones que están allá en la parte atlántica y la parte caribeña, lo que se representa para las potencias y lo que representa ese territorio para los venezolanos. Siempre se dan estas discusiones a nivel de las Naciones Unidas, a nivel de otros organismos internacionales, de tal manera que llega un punto de inflexión en la cual en los últimos 6-7 años, cuando ya había la disposición de llegarse a un acuerdo entre Guyana y Venezuela para ya dirimir bilateralmente esta situación, intervienen nuevamente los intereses internacionales, los intereses transnacionales, en este caso de la colonia británica y de los Estados Unidos, a objeto que la Guyana no negocie con Venezuela directamente, sino que sea una materia de carácter internacional, de carácter de las Naciones Unidas, por cuanto que ya vean otro tipo de intereses, en este caso el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en la costa marítima que le pertenece a Venezuela en el Atlántico. De allí se enturbian las negociaciones. A toda esta, la existencia de los pueblos indígenas, la participación o su voz siempre han estado ausentes de los debates que se daban, tanto en aquellos tiempos y en la misma actualidad. Es por ello que de interés superior de los pueblos indígenas que habitan esos territorios, que a la hora de solucionar, a la hora de resolver de manera bilateral o de manera demanda que ha propuesto la Guyana en la Corte Internacional Penal o en el Tribunal de la Haya para decidir de que el Esequibo pertenece a la Guyana. Es por ello que considero que en estos momentos, cuando nuestro país ha sido citado para que dirimir la situación con la Guyana sobre el territorio Esequibo, se ha decidido por la Corte Internacional Penal o la Corte Internacional de Justicia. Disculpe. Considero en este particular de que la diplomacia ha dado lo que ha podido dar. Así también otras instancias que ha acudido a Venezuela, la misma presencia de nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas en la frontera ha mantenido justamente la defensa de ese territorio. Pero ha faltado algunos aspectos muy puntuales sobre, uno, la presencia de los pueblos indígenas tanto en el Esequibo como en la frontera, en este caso, de la parte de Venezuela. Además del involucramiento de gran parte de la población fronteriza que habitan allá, en el caso del Estado Bolívar, en el caso de Tamacuro, sobre todo también los habitantes originarios que habitan allá, en el caso de los Pemón, los Guaraos, en el municipio Sifonte del Estado Bolívar, el municipio Gran Sabana y los municipios Antonio Díaz, el municipio Casacoima del Estado de Tamacuro, la cual ha faltado justamente ese empuje por parte del Estado para dar un apoyo más a esta población en el aspecto de tener mayor infraestructura, mayores elevación de su calidad de vida y mayor defensa de lo que tiene que ver con la defensa integral, los programas, proyectos socioproductivos, además de ver el aspecto de lo que es la educación y la salud, la cual se ha detectado también que la estrategia
del gobierno guyanés o el Estado guyanés es atender a la población a la población indígena de allá en el Esequibo, a la vez también prestar apoyo a buena parte de los indígenas que están para este lado de nuestro país. De tal manera que en estos momentos, cuando hay una dinámica de la geopolítica internacional, cuando hay los grandes intereses desplegados por los recursos y yacimientos de riqueza natural que existen en ese vasto territorio, que ya sabemos que no es solamente el oro, sino las grandes reservas forestales. Además, ahora con la presencia del petróleo en la costa atlántica, en la costa atlántica de los países vecinos, consideramos que es muy estratégico que toda la población, todo el Estado venezolano y los estados fronterizos que hacen con la Guyana se tenga un mayor y determinación de apoyo para tener esa presencia permanente y con mayor, digamos, infraestructura y con mayor, en este caso, lo que tiene que ver con las comunicaciones necesarias, la emisora, para poder tener presencia, no solamente de carácter simbólico o de carácter diplomático, sino también de carácter territorial, en el territorio, que efectivamente la población se sienta respaldado por su gobierno y por su Estado. Allí dejo estas breves exposiciones en este conversatorio convocado por la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, y que realmente estamos en un momento bastante crucial para el destino de nuestro país, por cuanto de que la voracidad transnacional, en este caso ya sabemos que la petrolera ExxonMobil está jugando precisamente de seguir apoyando la política guyanesa a propósito de tratar de mantener esta discusión a favor de ellos. Saludos bolivarianos, revolucionarios y socialistas y chavistas. Les habló para ustedes el profesor José Pollo, abogado indígena, Cariña, director del Centro de Estudios de Pueblos y Cultura Indígena de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias.